Hola, hola, qué gusto para mí estar con ustedes de nuevo en esta otra entrega, aunque el compromiso con ustedes es pasarles las clases por audio, en la medida de mis posibilidades lo voy a hacer en video para que los que son visuales puedan tener más herramientas para captar todo esto que les estoy entregando. Bien, hoy vamos a comenzar a hablar de las creencias. Quiero darte las gracias por seguir tan comprometida por tu trabajo. Quiero darte la bienvenida si eres nuevo por aquí y quiero decirte que realmente el desarrollo personal hoy día más que nunca es requerido, ¿sí? Ocupamos hacer crecimiento y desarrollo personal porque pareciera que estamos muy demandados por todos lados y necesitamos estos espacios en los que podamos volver a nosotras para conectar y poder salir a seguir siendo luz allá afuera, ¿sí? De manera que te felicito por tu deseo de invertir tiempo, dinero y esfuerzo en ti. Bien. Para comenzar a abordar este tema de las creencias, lo primero es este mensaje de Tony Robbins que dice que una de las razones por las que pocas veces alcanzamos lo que realmente deseamos es que nunca dirigimos nuestro foco de atención hacia un punto concreto, nunca concentramos nuestro poder. Y yo estoy de acuerdo, yo siempre digo que Dios creó al mundo a través del poder de la concentración. Por lo tanto, yo sé que muchas veces tenemos ganas de estar en todos lados, pero tómate esto con responsabilidad, aparta 20 minutos de tu tiempo para ti a la semana, una hora, y dedícate a este trabajo con compromiso, ¿sí? Bien, para comenzar a hablar de las creencias, te pregunto, ¿por qué crees lo que crees? Si hubieses nacido en África, en China, en Turquía, en Polonia, en Rusia, en Ucrania, en Estados Unidos, en lugar de haber nacido en Venezuela, en el supuesto de que hayas nacido en Venezuela o en cualquier otro lugar de Sudamérica, ¿pensarías, actuarías y sentirías de la misma manera? ¿Cuál será tu respuesta? Yo creo que no. Aunque los seres humanos como humanidad tenemos aspectos similares, hay aspectos en los que nos encontramos como humanos. De hecho, uno de esos aspectos son las emociones, que es un lenguaje universal. Hay muchos otros aspectos en cuanto a costumbres, cultura, manera de ser, de pensar y de actuar, que depende específicamente del lugar en el que hayamos nacido, de la cultura colectiva o la cultura familiar. En ese sentido, nosotros de algún modo, ¿no? Nosotros somos condicionados por el entorno. Y le pregunto a las que son madres, los niños, nuestros niños vinieron a este mundo en estado de pureza y somos nosotras y sus padres, nuestro entorno familiar, los que comenzamos a decirle al niño cómo actuar, cómo no actuar, qué es lo que consideramos bueno o qué es lo que no consideramos bueno. A eso le llamamos condicionamiento. De algún modo nosotros condicionamos a nuestros pequeños a que piensen y actúen de la misma manera en la que nosotros lo hacemos. Incluso si tú no quisieras condicionar a tus hijos, terminarías haciéndolo porque nuestros hijos, además de asimilar y absorber lo que nosotros decimos, ellos asimilan y absorben lo que ven que nosotros hacemos. Nosotros vamos enseñando o condicionando a nuestros hijos a través de algo que se llama modelaje. Nosotros somos el modelo que ellos van a terminar copiando. Nosotros, los que no tienen mamá y papá cerca, los abuelitos, los tíos, quienes sean que se ocupen de su crianza. A eso llamamos condicionamiento y condicionar indefectiblemente es implantar creencias en ese ser humano que viene al mundo en estado de pureza. Hoy día hay una disciplina científica con basamento científico que habla de que las creencias actualmente está comprobado que las creencias condicionan la genética. Es decir, qué importante esto. Lo que nosotros terminamos creyendo influye en la genética, en la herencia, en lo que nosotros legamos a nuestra siguiente generación. Qué importante. O sea, que ya no es solo de que te pareces físicamente a tus padres, abuelos, sino que además el comportamiento, la manera de ser de ellos también es heredada a las siguientes generaciones. Y esto es importante para partir de este tema de las creencias. Sobre las creencias, es importante recordar que todos tenemos creencias que unas nos posibilitan, otras nos limitan la vida y que son como programas que tenemos en nuestra mente consciente e inconsciente y que se activan y desactivan de acuerdo a nuestras circunstancias. Existen múltiples maneras de intervenir las creencias y desde la neurociencia no existen creencias limitantes, sino creencias vencidas, de manera que no se trata de reemplazar creencias, sino de actualizar creencias. Bien, como les dije, todos llegamos al mundo en estado de pureza y somos formados por alguien más. En mi caso, yo vengo de una familia afrodescendiente. Mi abuelo nació en la isla de San Lucia, cerca de Trinidad y Tobago. De hecho, cuando mi abuelo nació, San Lucia pertenecía a Trinidad y Tobago.
Y por supuesto, vengo de una familia de origen esclavo. Mi abuelo fue hijo de un capataz y fue el único de su familia que tuvo oportunidad de estudiar y de tener algunos otros privilegios sobre sus hermanos. Y soy hija además de una señora, soy nieta de una señora hermosísima valenciana con descendencia española llamada Zoila, y de ellos, de la unión de mis dos abuelos, nace mi mamá, que es una morena hermosa también y que tiene una serie de costumbres y de creencias debido a lo que mi abuelo Enrique y mi abuela Zoila implantaron en mi mamá. Bueno, una de esas creencias que tuvo mi mamá, una de esas creencias limitantes era que en mi caso, mi cabello, mi raza, que es su misma raza, eran algo malo había con ellos. Es decir, ella pensaba de sí misma que eran esclavos, que eran negros y que deberían casarse con un blanco para sentirse liberados o para sentir que tendría que mejorar la raza. El condicionamiento limitante o uno de los condicionamientos limitantes que yo recibí cuando pequeña fue el tema del cabello. Mi mamá se obsesionó con mi cabello de una manera que desde que tengo uso de razón me derrizaban el cabello para usarlo liso. Y una de las direcciones que recibía es tienes que casarte con un hombre blanco para que mejores la raza. Por supuesto, mi mamá ni siquiera tuvo estudios y ella simplemente me entregó lo mismo que ella había recibido. Pero de esa misma manera, mi mamá fue una mujer con muchísima visión y con muchísima fuerza espiritual y ahínco para hacer de mí una mujer empoderada. Por lo tanto, se obsesionó con darme una educación privilegiada, diferente. Y gracias a esa educación, hoy día soy licenciada en ciencias fiscales y hoy soy una mujer profesional que además tiene muy claro su poder para conseguir todo aquello que ella se proponga y para lo cual se determine a aprender y lograrlo. Por supuesto, hay muchas cosas que no he querido y que no he podido lograr, pero hay muchas otras cosas que sí. Entonces yo me agarro de esas cosas que sí he podido, que sí he querido, y esos recursos los utilizo a mi favor. De manera que todos traemos creencias potenciadoras y creencias limitantes. En este caso, una de las creencias más comunes que yo he escuchado en mamás y en hijas en la actualidad es el mandato materno de estudie, supérese, sea profesional para que no sea como yo o para que no se aguante nada de ningún hombre. Entonces, la niña de pequeña escucha constantemente ese no debo ser como mamá. Y esto crea en ella un conflicto, una dualidad. Aquí les digo que nuestras historias se basan en nuestras creencias y nuestras creencias se basan en las historias que aprendimos. Es decir, la historia que yo me cuento sobre mí y sobre la vida en general tiene que ver con mis creencias. Lo que yo creo, aquellas cosas que escuché constantemente, aquellas cosas que se instauraron en mí como una verdad, terminan dirigiendo las historias que yo me cuento sobre el mundo, sobre las demás personas y sobre mí misma. Y a su vez, esas creencias que dan origen a esas historias están basadas en las historias que aprendimos y que escuchamos de nuestros cuidadores. De manera que generalmente terminamos siendo como loritos que repetimos aquello que aprendimos. ¿Y qué nos toca una vez que somos adultos? De construir esa historia, desmembrar esa historia para escoger de allí con qué nos quedamos, que nos es útil y qué es lo que vamos a desechar porque simplemente ya no es útil, está desactualizado o ya no nos sirve. Muchísimas personas que dicen que no quieren ser como su mamá, por ese mandato de estudia para que no seas como yo, se descubren en la edad adulta comportándose de la misma manera que la madre. Y esto crea en ellas una dualidad, un conflicto de no puedo ni quiero ser como mi mamá, pero termino siendo igual que ella sin querer. Y esto me hace recordar un precepto bíblico que dice, no hago el bien que quiero, sino el mal que mora en mí es el que actúa, ¿sí? Pablo en este pasaje lo que quiere decir es que él piensa en hacer cosas, en comportarse de cierta manera, pero finalmente su cuerpo termina dominándolo, ¿sí? Termina dominándolo el mal que mora en él. De algún modo, las creencias también terminan dominándonos. De hecho, fíjate que esto es tan interesante, esto de la epigenética, y que esto no es nuevo, todo esto está en la Biblia, pero de forma oculta, porque el Señor dice, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y fíjate, en la Biblia, en el pasaje de Juan, hay un pasaje en el que le llevan al Señor una persona ciega para que él haga un milagro. Los discípulos le dicen, maestro, ¿quién ha pecado para que sea ciego? ¿Él o sus padres? El maestro le dice, ni él ni sus padres, ¿sí? Pero lo que quiero mostrarte aquí es que qué interesante, porque ya en la Biblia se hablaba de que un error, pecado es un error, de que un error de los padres era heredado por los hijos. Y hay muchas otras evidencias en la Biblia de que habla de que estos temas generacionales los heredamos, ¿sí?
Bien, entonces ese conflicto, esa dualidad de no quiero ser o no debo ser como mi madre, pero al final termino comportándome como ella, hace que se cree como un conflicto individual que tenemos que o nos conviene detectar para sanar y superar. Sobre las creencias, repito, aprendemos por modelaje y cuando un padre nos dijo, para que no seas igual que yo, crecemos con un mensaje contradictorio y una sensación de ambigüedad y autorrechazo, porque es como que está mal ser como mi madre o como mi padre, pero en el fondo soy como él o como ella, porque soy su hijo, y hay como una sensación de autorrechazo. Por esto es muy importante los mensajes que le damos a nuestros hijos. Quejas comunes cuando se trabajan las creencias. Bueno, cuando dejas de hacer las actividades de reprogramación, aparecen nuevamente los mismos patrones. He tenido clientes y personas que dicen eso, que no les gusta trabajar con las creencias porque mientras están haciendo el trabajo como que se limpian y se resetean, pero luego vuelven a los mismos patrones. Dicen que son muy difíciles de cambiar. Y bueno, yo te digo que afirmar, repetir, sanar y ser positivo sin tener claridad lo que hace es entorpecer los resultados para reprogramar las creencias. Por tanto, antes de reprogramar creencias, vamos a hacer un trabajo sencillo de reprogramación simplemente respondiendo 3 preguntas sencillas. La constante repetición durante la infancia de no hay dinero para lo que tú quieres forma una de las principales creencias de escasez en nuestra adultez. Pareciera que tenemos una vocecita aquí atrás que para todo lo que se refiere a nuestros gustos nos dijera no hay dinero para eso. Y esa es una creencia a nivel genético que nos conviene reprogramar. Bien, nosotros somos una mente consciente y una mente subconsciente y se dice de manera muy común que solamente somos conscientes del 5% de lo que hay en nuestra mente y del 95% restante no somos conscientes. Eso de lo que somos conscientes son nuestros pensamientos cuando estamos despiertos. Y todo aquello de lo que no somos conscientes, pero que nuestra mente está rumiando constantemente en piloto automático, se llama mente subconsciente. Esa mente subconsciente es la que está asociada a las emociones. De acuerdo a cómo nos sentimos, podemos identificar qué creencias son las que nos están dominando. Si estoy experimentando malestar, estancamiento, escasez o una situación limitante de la vida, por supuesto, esto tiene una raíz en creencias limitantes que tenemos a nivel subconsciente. ¿Cómo saber si tienes creencias que te están limitando? Revisa tus resultados. ¿Hay algún resultado que esté yendo en contra de lo que tú quieres lograr? Si tenemos resultados contradictorios o limitantes, entonces tenemos creencias limitantes que descubrir. Y como te dije, siempre tenemos un montón de creencias limitantes. Así es que esto para mí es un estilo de vida que hay que tomárselo con mucha mesura. Bien, como te decía, tenemos una mente pensante, que es la mente consciente. La mente pensante, ojo con esto, la mente pensante puede aceptar, rechazar y originar nuevas ideas, ¿sí? Contiene 6 factores intelectuales que son imaginación, intuición, razón, voluntad, memoria y percepción. Y la información repetitiva y de intensidad emocional se transmite a la mente subconsciente. Aquellas cosas que conscientemente estás escuchando, aquellas cosas con fuerte intensidad emocional que estás percibiendo, la transmite a la mente subconsciente en manera de creencia, es transmitido a la mente subconsciente. La mente subconsciente es la mente de los sentimientos, acepta toda la información sin cuestionar, qué interesante, fíjense que conscientemente nosotros podemos decir, stop, eso no es conmigo, lo rechazo, ¿sí? Rechazo esa creencia, si estoy despierto. Puedo generar nuevas ideas desde la mente consciente, pero la mente subconsciente ni genera nuevas ideas, ni rechaza nuevas ideas. Acepta todo lo que recibe, ¿ok? Qué importante esto, porque todo lo que imprimimos en nuestra mente subconsciente a través de la repetición o de un evento de gran intensidad emocional, automáticamente se grabará en nuestra mente subconsciente como una creencia. Y este tema de la mente subconsciente es el que controla la vibración del cuerpo. Esa unión de pensamientos y sentimientos son los que dirigen nuestros resultados, nuestras acciones, nuestro cuerpo. Por eso es fundamental también a la hora de trabajar creencias, introducir el cuerpo, tomar en cuenta el cuerpo, porque el cuerpo es el que expresa todo lo que está en mi mente consciente y en mi mente subconsciente, ¿sí? Bien, entonces, ¿cuáles son las historias que aceptaste? ¿Cuáles son las ideas que te creaste? ¿Cuáles son esas cosas que has imaginado? ¿Cuáles son esos recuerdos que están constantemente en tu mente? ¿Qué es lo que has percibido? ¿Con cuánta intensidad? ¿Y qué tan repetitivo ha sido la historia colectiva e individual que te has contado? A partir de esas respuestas, entonces respóndete. ¿Qué sientes de tu realidad colectiva e individual actualmente? ¿Qué sientes? ¿Qué has estado experimentando? Por lo tanto, observa
hacia dónde te están llevando tus acciones. Muchas veces nosotros queremos hacer una cantidad de cosas, pero no lo logramos. Nuestra mente va por un lado y nuestro cuerpo va por otro. ¿Por qué? Porque ahí hay un espacio de incoherencia que está bien expresado en este gráfico. Tenemos unos pensamientos que van por un lado, sentimos de una manera diferente y por lo tanto actuamos de una manera totalmente diferente. ¿Por qué pasa esto? Porque lo que nos está dirigiendo son nuestras creencias limitantes en lugar de nuestras creencias potenciadoras. El trabajo más importante es identificar qué es lo que está ocurriendo, porque una vez que identificamos, reconocemos, ya tenemos el 50% resuelto. Hay 4 niveles de creencias según la teoría del Theta Healing. Las creencias fundamentales, que son las creencias que están a nivel primario consciente, las creencias genéticas que son las creencias que recibimos hasta 7 generaciones, están en nuestro ADN, también se les llama nivel ADN. Están las creencias históricas que tienen que ver con las creencias heredadas de más de 7 generaciones. Estas se alojan, las genéticas se alojan en la glándula pineal y las históricas se alojan en el aura. Y las creencias a nivel del alma, que son estas creencias que se llaman los fragmentos del alma. Estas del alma ya están a un nivel mucho más profundo. Para este tema de los 4 niveles de creencia, les voy a traer una invitada en la membresía para que nos hable de cómo es que operan estos 4 niveles de creencias según el Theta Healing. Entonces, quiere decir que creemos todo aquello que vimos a nuestros cuidadores hacer. Creemos todo lo que viene en la información familiar y colectiva, eso es parte de nuestras creencias. Creemos aquello que nos gusta, aquello que nos evoca recuerdos, aquello que dotamos de significado. Porque es importante reconocer acá, que nunca escucho que lo mencionan, que a pesar de que el 75% de nuestras creencias las recibimos en nuestra primera infancia, no obstante, en nuestra vida adulta también podemos generar creencias limitantes. Cuando hemos vivido espacios traumáticos, por ejemplo en mi caso, en el año 2017, que estuvo la quiebra financiera, la muerte de mi hijo y posterior a eso, situaciones familiares muy graves, eso generó en mí un trauma emocional. Al generarse ese trauma emocional, en ese momento generé nuevas creencias limitantes. De manera que de adulto, de acuerdo a un evento que tan significativo pudo haber sido o no, también podemos generar creencias limitantes. Creemos lo que nos ha impactado emocionalmente para bien o para mal. Si fuiste condicionada para escuchar constantemente no hay, probablemente de adulta te dé el síndrome de la niña malcriada, ese es un nombre que yo le inventé, que es el síndrome de me doy lo que no me dieron, y lo hacemos desde esa energía de la rabia, como desde la niña malcriada, de me da la gana de comprármelo porque sí, para eso trabajo. Sí, es como que pasamos tanto tiempo en nuestra infancia siendo reprimidos con el no hay, que llegamos adulta y en lugar de tener un balance con las compras, terminamos complaciendo a nuestra niña interior y dándole todo lo que la niña interior pide. Y yo sé que no es fácil salir de ahí, pero sí es posible. Si nosotros escuchamos todo esto, nos damos cuenta que las creencias a nivel primario son interpretaciones que hacemos de los sucesos de la vida. Por ejemplo, si en mi familia tienen cierto tipo de creencias que tienen que ver con cómo mi familia mira el mundo, yo puedo elegir darle una nueva interpretación distinta a esa forma de ver la vida. Y por ejemplo, entonces, si en mi familia creen que ser rico es malo y han hecho votos de pobreza durante varias generaciones, yo puedo, con el permiso de mis ancestros, pedimos que nos permita hacerlo diferente. Y de esa manera podemos darle nuevas interpretaciones a creencias que han estado esclavizando a nuestra familia por muchos años. Fíjense que las creencias que nosotros recibimos cuando éramos empleados no son las mismas creencias que nos van a llevar a ser emprendedoras, autoempleadas o a tener una marca personal exitosa. De manera que tenemos que trabajar esa mentalidad y actualizar esas creencias. Vemos acá un ejemplo hipotético de una cliente que le dice a una emprendedora, no te compraré ahora porque tengo otras prioridades. Y esta emprendedora se ataca y dice, ¡ah! Seguro que no le gustó, lo hice mal de nuevo, soy una tonta. Sí, fíjense que hay un hecho neutro. El hecho neutro es que la persona le dijo, no te compraré ahora porque tengo otras prioridades. Realmente es que no tenía dinero y en el peor de los casos, bueno, probablemente no le gustó tu producto, pero eso no tiene nada que ver contigo. Que la gente rechace tu producto es un hecho neutro. La forma en la que tú interpretas el rechazo de ese producto es una interpretación tuya. Por ejemplo,
¿Cuántas veces tú has comprado cosas por compromiso que después no usaste o no te eran útil o no te las pusiste porque no te gustaban? ¿Cuántas veces has dejado de comprar algo porque no estás segura, porque no tienes el dinero o porque simplemente no es para ti? De algún modo, todos tenemos el derecho de elegir qué es lo que queremos comprar, qué creemos que nos conviene o no nos conviene. Ahora, es muy distinto a que tú puedas escuchar esa respuesta y poder manejar las objeciones, como haciéndole preguntas a tu potencial compradora, simplemente para saber si ella de verdad es tu cliente o no. Una vez que haces ciertas preguntas y descartas que no son objeciones que ya te está colocando porque no sabe cuál es el beneficio de tu producto, ahí ya tú puedes decir si realmente concretaste una venta o no la concretaste. Pero en el peor de los casos que no hayas concretado la venta, la negativa no es hacia ti, es hacia tu producto y ella está en todo su derecho de decir que no, así como tú muchas veces dices que no a algo que a ti no te gusta o crees que no te conviene. Hoy día yo estoy convencida, por supuesto me ha tocado recorrer mucho camino para darme cuenta de esto y llegar a este convencimiento, pero hoy día estoy convencida que cada vez que una cliente rechaza mi producto, para mí es una bendición de Dios. ¿Sabes por qué? Porque en el pasado me la pasaba persiguiendo clientes para que compraran mis productos o contrataran mis servicios y resulta que a esos clientes ni mis servicios ni mis productos les servían. Por lo tanto, no generaban un resultado y eso no solamente me causó desgaste, me causó quemar muchas clientes porque al no saber realmente cómo las estaba ayudando, eso no me permitía mejorar en mi propuesta de valor y poder encontrar a las clientes a las que verdaderamente quería y podía servirle. Una vez que aprendas a manejar las objeciones, si el cliente no quiere tu producto o servicio, déjalo ir en sana paz y síguete enfocando en el cliente que sí aprueba y si le sirve tu producto, en buscar otros clientes como ese. Pero deja ir al que rechaza tu producto o tu servicio con honra y que ojalá consiga más adelante en otro lugar aquello que anda buscando. Hasta aquí me gustaría que por favor comentes tus reflexiones en el grupo de 4 en el que está. ¿Qué te ha dejado? Y bien, ¿por qué repetir y repetir frases de forma autómata no siempre funciona? Hay mucha gente que dice, no me funciona trabajar con las creencias porque no soy perseverante, porque soy muy racional, porque eso necesita mucho tiempo, porque necesita muchas repeticiones. Y la verdad es que ciertamente yo también pensaba eso y me parecía tan difícil cambiar creencias que yo misma aborté una y otra vez la intención de hacerlo. No obstante, una de las maneras en las que he aprendido a transformar las creencias, en principio teniendo paciencia, porque yo no sé en tu caso, pero en el mío, he descubierto tantas creencias limitantes que voy con calma. Trabajo una creencia a la vez. Y en segundo lugar, es importante trabajar con ambos hemisferios del cerebro. Recuerda que el hemisferio derecho es el hemisferio de la creatividad y el hemisferio izquierdo es el hemisferio del análisis. Pero no me voy a adelantar a esto porque esto queda para la siguiente clase de la mentoría. 3 pasos importantes para reprogramar. ¿Qué quieres? Por ejemplo, si mi creencia limitante es que tengo que trabajar duro, forzado y mucho tiempo, con mucho sacrificio para poder ganar dinero, entonces esa sería mi creencia limitante. ¿Qué es lo que quiero entonces? Trabajar pocas horas al día, de forma fácil y fluida. Bien, ¿cómo quiero que sea? Ahí empiezo a llenarlo de detalles. Bueno, yo quiero trabajar durante 5 horas al día y con esas 5 horas al día poder crear una buena propuesta de valor para mis clientes, que les sea de mucha utilidad a mis clientes y que me llene de sentido y de satisfacción a mí. Y por supuesto que esto me genere los ingresos que requiero o que quiero, que deseo para vivir. Bien, explica a tu mente lo que esto significa, cuál es el contenido de esa creencia y te lo voy a explicar como lo aprendí yo con un eslogan. Si yo te digo, pase con confianza, va a ver mi casa limpiecita como un sol. ¿Qué es lo que tú escuchas? Bueno, si eres de mi generación, probablemente te dé risa y te conectes con un comercial de televisión, ¿sí? Pero ese era un eslogan, a mí me da risa, me conecta con un comercial, pero no me dice absolutamente nada porque es un eslogan. Si yo digo que quiero trabajar pocas horas, fácil y fluido, bueno, esto me dice un poco más. Sin embargo, yo quiero explicarle a mi mente con más detalle lo que significa ese eslogan de trabajar pocas horas, hacerlo fácil y fluido y llenarlo de sentido para mis clientes y para mí. ¿Ok? ¿Qué realmente creo que eso significa? Bueno, eso significa que con 5 horas al día que yo trabaje, ya me va a parecer suficiente. Eso significa que aprendo a vivir en suficiencia en todas las áreas de mi vida y que no estoy constantemente negociando con mi mente para tratar de convencerla de que todavía siempre falta algo y siempre falta más.
Eso significa que yo aprendo a estar conforme haciendo un trabajo de calidad. Y ahí, bueno, tú te puedes explayar y colocar todo lo que tú consideres importante para darle contenido a tu mente sobre esa creencia. Bien. Y finalmente, dice el doctor Bruce Lipton, me emocioné al darme cuenta de que podía cambiar el carácter de mi vida cambiando mis creencias. Y yo quiero cerrar diciéndoles esto. Cambiar creencias es posible, se los puedo garantizar porque yo no solamente descubrí creencias muy limitantes de mi pasado, sino que además me di cuenta que a raíz de una situación traumática se generaron en mí muchísimas creencias limitantes y yo las he venido cambiando una a una en un trabajo sostenido, que ha sido en mi caso Ho'oponopono, fue la primera herramienta con la que trabajé y luego he practicado, por ejemplo, Theta Healing y estas herramientas que le voy a traer a ustedes este mes en la membresía. De manera que sí es posible actualizar creencias. Los dejo, esto es todo por esta clase. Como siempre, los abrazo y los bendigo. Y si tú estás viendo esta clase y quieres pertenecer a la membresía de Ontología Financiera, entonces ve aquí abajo que te dejo un link para que te registres. Vamos a estar trabajando con tu mentalidad para ayudarte a lograr aquellas cosas que te propones de manera muy accesible para ti.